Hola nuevamente, aquí estamos con la parte 2, ¿cierto? Del análisis que partimos en la cápsula anterior. Para esto dejé el enunciado clave, que era cierto que podamos volver a refrescar un poquito la memoria con la configuración electrónica. Las últimas 5 preguntas que debemos responder van en la siguiente línea. A partir de haber tenido estos números cuánticos, haber diseñado o reconstruido lo que es su configuración electrónica y haber evaluado todos los 5 puntos anteriores, ahora nos toca determinar qué sucede con sus propiedades periódicas. Sabemos que hay varias propiedades periódicas, como la electroafinidad, ¿cierto? Lo que es el potencial de ionización, electronegatividad, radioatómico, entre más. Ahora, ¿qué propiedad periódica es característica para el Z que estamos trabajando? Recordar que nuestro Z es el cloro. Esa era, ¿cierto?, el elemento que habíamos considerado. Por lo tanto, si yo recuerdo que en la tabla periódica, ¿cierto?, los gases nobles están en un extremo y en el otro extremo tengo el grupo 1A. Yo recuerdo que los grupos que le siguen a cada uno de estos ya mencionados, por ejemplo, serían los gases nobles al lado de lo que es los grupos halógenos. Y además en el otro extremo tenemos el grupo 1A y 2A. Es decir, vamos a hacer lo siguiente. Aquí están los extremos de la tabla. En este extremo, ¿cierto? Voy a tener lo que son gases nobles y halógenos, grupo 7A y 8A. Y en el otro lado vamos a tener el grupo 1A y 2A, es decir, los alcalinos y alcalinos térreos. Estos son más bien positivos, mientras que los halógenos, que son el grupo 7A, y los del 6A son más bien negativos, ¿ya? Recordando siempre que nuestro marco de referencia son los gases nobles o gases inertes, porque ellos tienen una gran estabilidad, ¿cierto?, a nivel de sus átomos. Por lo tanto, teniendo en consideración todo lo anterior y recordando también la cápsula donde nos explica hacia dónde aumentan los periodos y los grupos la electronegatividad, recordamos que este cloro tiene un alto poder de electronegatividad. ¿Ok? Que esta capacidad de poder literal quitarle, ¿cierto? O tratar en este caso de arrancarle los electrones de otros elementos y dejarlos más hacia su nube electrónica. Porque vamos a decir que al cloro no le gusta compartir y le gusta casi adueñarse de los electrones ajenos y traerlos, ¿cierto?, hacia su sitio. Entonces, por lo tanto, la propiedad característica sería la electronegatividad, ¿ya? Por eso es que es súper importante que ustedes vayan estudiando, ¿cierto? Y conectando cómo se afectan o se contribuye saber los diferentes tipos de enlaces, cómo esto tiene que ver también con las propiedades periódicas, cómo esto se construye y se correlaciona con configuración y números cuánticos. Ahora, cuando nos preguntan el tipo de enlace, nuevamente volvemos a mirar el cloro. El cloro, ya dije al inicio, que a él le gusta mucho unirse con los del grupo 1A y 2A, porque como el cloro es más bien negativo, él por un tema obviamente de atracción, le gusta mucho relacionarse con lo que serían los grupos de los alcalinos y los alcalinos térreos. Por lo tanto, el tipo de enlace característico viene a ser el enlace de tipo iónico. Los enlaces iónicos siempre son enlaces donde existe una transferencia de electrones. Un ejemplo muy clásico es el sodio, que aporta 1, y el cloro, que también aporta 1, pero él se queda con sus otros restantes hacia el alrededor. Este es un tipo de enlace, ¿cierto?, de tipo iónico. ¿Ya? Esto es una sal. Tenemos de hecho la estructura de Lewis, pero para un compuesto en este caso de evaluación. Para el criterio de compuesto orgánico, si yo ya conozco cuáles son las propiedades características, he localizado más o menos cuáles son los enlaces en los cuales yo puedo encontrar dicho átomo, podemos también referenciar que dentro de los compuestos inorgánicos que habíamos revisado, como los óxidos, como las sales binarias, como también los hidruros, dentro de esas categorías ya previamente conocidas, donde, ¿cierto?, se acoplaría el caso del cloro en las sales binarias, ¿ya? Se vamos a anotar acá, sales binarias, que como ya sabemos, binaria viene de dos elementos químicos que son diferentes y es un compuesto de tipo inorgánico, y siempre, si hablamos de sales binarias, estamos terminando la palabra con el uro.
fluoruro, cloruro, bromuro, y así sucesivamente, ¿ya? Y obviamente ya hicimos una cápsula donde explicábamos este tema de la nomenclatura en sales binarias. A continuación tenemos el A.9 donde nos solicita información sobre qué pasa con la solubilidad de este cloro, ¿cierto?, en agua. En realidad, más que el cloro como elemento solo, es pensado en este análisis. O sea, el cloro cuando se une, por ejemplo, o forma parte de sales, como es en el caso del cloruro de sodio. Ustedes saben que la sal común o el cloruro de sodio es súper soluble, ¿cierto?, en lo que es agua. Entonces, repito, más allá de enfocarnos solo en el elemento, tenemos que ver cómo este elemento participa e interacciona en la formación típica de ciertos compuestos. Así que, siguiendo esa lógica, la solubilidad en agua, por ende, sería alta. Alta solubilidad en agua, obviamente hablando de cuando estamos en presencia de la formación de sales, donde obviamente en esas sales tenemos el átomo de cloro, ¿ya? Ojo que muchas veces las sales efectivamente sí tienen un gran porcentaje de solubilidad, porque por sus características ellas se disocian en agua. O sea, yo puedo encontrar, ¿cierto?, lo que son electrolitos. Y esos electrolitos me permiten, ¿cierto?, generar esta riqueza en solubilidad, ¿ya? Y bueno, cuando nosotros hablamos también de los criterios de solubilidad, se entremezclan principios como que semejante disuelve semejante, que eso también se entremezcla con los conceptos de polaridad. O sea, cuando tengo polaridades que son afines, claramente va a existir afinidad y las sustancias se van a poder, ¿cierto?, disolver entre sí o mezclarse. Es como un ejemplo al contrario de esto, cuando tenemos agua más aceite y por más que nosotros queramos agitar esa mezcla, siempre se terminan separando. O sea, no hay manera de que ellas formen una única fase o que formen una única mezcla que sea de tipo homogéneo, ¿cierto? Ahora, siguiendo con la misma lógica de análisis, tenemos el punto A10 que nos pregunta qué pasa con la conductividad eléctrica en el análisis, que ya sabemos que el cloro evidentemente forma sales binarias y que cuando hablamos de sales también hay una alta solubilidad en agua. Siguiendo esa misma lógica, la conductividad eléctrica es alta en su formación de sales, ¿cierto? Bueno, hay hartos experimentos típicos de cuando uno puede, ¿cierto?, trabajar con esto y presenciar cómo conectando pequeños cablecitos, ¿cierto?, podemos encender una pequeña, en este caso, luz, estas ampolletitas pequeñitas de estos sistemas como típicas de circuito eléctrico. Ya, a veces hay algún experimento donde uno conecta estos cables, no sé, a una solución salina, es decir, agua con sal, o una solución, no sé, directa conectando a un limón, ¿cierto? A una manzana, también a veces algunos se hacen con papas y así se va viendo cuál de todos estos tiene mayor conductividad eléctrica por la potencia que tienen en la de iluminación en relación a esa pequeña ampolletita, ¿ya? Entonces, si se fijan, esta segunda parte del ítem es analizar es como salirnos de la perspectiva del elemento en sí y ver cómo él se relaciona en su vida, por decir cotidiana, con qué tipo de compuestos forma, mediante qué tipo de enlaces, porque recuerden que el enlace de tipo iónico es un tipo de enlace que tiene que ver con el que se forma al interior de una molécula. Por ejemplo, lo que pasa aquí al interior del sodio con el cloro, ¿ya? Son enlaces de tipo intramolecular, hacia el interior de una molécula. Cuando son enlaces de tipo intermolecular, son en forma externa. Y los que son en forma externa, es decir, por ejemplo, cómo se uniría, no sé, una molécula de sal, de cloruro de sodio, con otra y con otra y con otra. Para eso tenemos otro tipo, ¿cierto?, de evaluación, que no entra en el caso de esta explicación, ¿ya? Así que eso sería en relación a esta segunda parte. Para esto, repito, ya el nivel de aplicación y de comprensión del contenido es bastante más elevado, porque yo ya tengo que empezar, repito, a salir de la mirada única del elemento y verlo cómo él interacciona con los demás. Y ahí es de donde yo tomo, ¿cierto?, este análisis y genero esta evaluación o esta reflexión.
¿ya? Así que vamos a estudiar, a prepararnos para la prueba y ver cómo, ¿cierto? Podemos conectar todo, porque en realidad esa es la gracia, no solamente conectar los contenidos en el área de la química, sino también en otros tipos quizás de temáticas donde conectamos química con física y con biología, nos apoyamos también en las matemáticas y así vamos avanzando. Eso sería éxito en el estudio. Chao, chao.